Bienvenidos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Economía, carrera de Estadística. Hoy les expondremos un tema sobre la materia de base de datos 2. El tema que expondremos es los modelos que podemos manejar en las diferentes bases de datos. El grupo está conformado por Alan Montenegro, Cristian Quispe, Sara Reino y mi persona, Georgina Gil. Empezaremos dando una explicación de qué son los modelos de base de datos. ¿Qué es un modelo de base de datos? Un modelo de base de datos es la estructura lógica que adopta la base de datos, incluyendo las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan, organizan y accedemos a los datos. Existen diferentes tipos de modelos de base de datos, en los cuales se clasifican en los SQL y los no SQL, los cuales dependen mucho de la base que trabajaremos para poder elegir un modelo, ya que este debe ser compatible con el modelo de datos. Los modelos de datos en los datos SQL son el relacional, el jerárquico, el orientado a objetos, el de red, el relacional de objetos, entidad relación, archivo invertido, el plano, el multidimensional, el semiestructurado, el de contexto y el asociativo. Los modelos de base de datos no SQL son los datos gráficos, el clave valor y los documentos. A continuación, yo les voy a explicar el modelo de base de datos relacional. El modelo de base de datos relacional es el que se encuentra ubicado en la parte de abajo de nuestra presentación. Es uno de los más comunes. Este modelo es el que emplean las bases de datos relacionales y ordena los datos en tablas compuesto por filas y columnas. Cada columna alberga un atributo de la entidad y a los atributos de una relación se los llama dominio. Si escogemos un atributo en concreto a una comparación de varios, tenemos una clave primaria a la que se le puede hacer referencia en otras tablas en los que será una clave externa. También representa el tipo de relación entre las tablas que pueden ser de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. A continuación también les voy a hablar sobre el modelo jerárquico. El modelo jerárquico se caracteriza por presentar los datos en una estructura de árbol invertido, donde cada registro tiene un único nodo raíz, del cual surgen los otros nodos registros, como el que podemos encontrar aquí en nuestra presentación. A continuación, el modelo de red. El modelo de red parte del modelo jerárquico, pero aquí se permiten las relaciones de uno a muchos o de muchos a muchos entre registros vinculados, teniendo registros principales múltiples. El modelo se crea a través de conjuntos de registros relacionados. Cada uno de estos conjuntos consiste en un registro propietario o principal y uno o más registros secundarios, que es el que tenemos aquí. Este es un modelo de red. Ya, el modelo orientado a objetos. Se define como una colección de objetos utilizados en la programación orientada a objetos, es decir, que se emplea en lenguajes como C++ y Java. También utiliza tablas, pero no se limite a ellas y permite almacenar información muy detallada sobre cada objeto, y es el que encontramos aquí. A continuación, mi compañera. Ya, yo les voy a hablar sobre el modelo relacional de objetos. Este modelo de base de datos híbrido combina la sencillez del modelo relacional con parte de una funcionalidad avanzada del modelo de base de datos orientado a objetos. En esencia, permite a los diseñadores incorporar objetos en una estructura familiar. En la imagen que se encuentra a su derecha, podemos observar que tenemos dos objetos principales, que es el objeto de ventas y la instancia. Y también tenemos un objeto 2 que dice actividad de ventas. El objeto 1, informe de ventas, y el objeto 2, actividad de ventas, se encuentran relacionados por el código del producto. El modelo entidad-relación. Este modelo capta las relaciones entre entidades del mundo real, de forma muy similar al modelo de red, pero no está directamente ligado a una estructura física de la base de datos. Con frecuencia se lo usa para diseñar una base de datos conceptualmente. Y una forma común del diagrama entidad de relación es el esquema de estrella, en la cual una tabla central de información se conecta a múltiples tablas dimensionales. En la imagen que se encuentra a su izquierda podemos observar que tenemos una entidad
cliente y se relaciona con otra entidad pedido y esta se relaciona con la entidad artículo. Y la entidad cliente y la entidad pedido tiene una relación de uno a varios y la entidad pedido con la entidad artículo tiene una relación de varios a varios. También contamos con otros modelos de base de datos. Este es el modelo de archivo invertido. Este modelo, el proceso de actualización de las listas invertidas se realiza a través de un archivo llamado tabla de extracción de campos, donde se coloca la forma como se va a extraer la información de la base de datos para construir los índices. Una base de datos construida con estructura de archivos invertidos se diseña para facilitar búsquedas más rápidas de textos completos. En este modelo, el contenido de datos se indexa como una serie de claves en una tabla de búsqueda, donde los valores indican la ubicación de los archivos asociados. Bueno, esta estructura puede proporcionar un informe casi instantáneo de datos masivos y análisis estadísticos. Un ejemplo de modelo de archivo invertido es la tabla que se encuentra a su izquierda. Tenemos en su parte izquierda que dice que el términos debe ser menor o igual que 16 caracteres y a su lado derecho que términos debe ser mayor que 16 y menor o igual que 60 caracteres. Y nos va a aparecer la información como se encuentra en la parte azul. Término 1, término 2, término 3, término 4 y 5. También tenemos el modelo plano. El modelo plano es el modelo de datos más antiguo y más sencillo. Simplemente presenta todos los datos en una sola tabla que consiste de filas y columnas para acceder a los datos o manipularlos. La computadora tiene que leer todo el archivo plano y traerlo a la memoria, lo que vuelve a este modelo ineficiente para todo excepto para los conjuntos de datos más pequeños. Un ejemplo de esto es la imagen que se encuentra a la derecha, que es usuario y contraseña. Tenemos una lista de 4 usuarios y la contraseña de los mismos. Tenemos el modelo multidimensional. Esta es una variación del modelo relacional diseñado para facilitar un mejor procesamiento analítico. Aunque el modelo relacional está optimizado para el procesamiento de transacciones en línea, el OLTP, este modelo está diseñado para procesamiento analítico en línea, que es el OLAP. Cada celda de una base de datos dimensional contiene datos acerca de las dimensiones registradas de una base de datos. Visualmente es como una colección de cubos en lugar de tablas dimensionales. El ejemplo es la primera imagen que se encuentra a la derecha en el lado superior. Tenemos la tabla ventas, la tabla fecha, la tabla cliente y las tablas productos. La tabla ventas es una tabla principal. Esta contiene 3 claves principales, que es ID cliente, ID producto y ID fecha. Y la fecha tiene una clave principal, que es ID fecha. ID producto igualmente tiene una clave principal, que es ID producto. Y la tabla clientes tiene como clave principal el ID cliente. Estas 3 subtablas se conectan directamente con la tabla principal, que es ventas, mediante sus claves principales. Y se puede observar que la tabla principal tiene una relación de varios a uno solo. Es decir, que la tabla de ventas puede tener varias relaciones con una sola tabla. Este ejemplo es la tabla ventas y la tabla fecha. Tenemos el modelo semiestructurado. Bueno, en este modelo los datos estructurales comúnmente
contenidos en el esquema de la base de datos están incrustados con los datos mismos. Aquí la diferencia entre los datos y el esquema es imprecisa. Y en el mejor de los casos, este modelo es útil para describir sistemas tales como ciertas fuentes de datos basadas en web, las cuales tratamos como bases de datos, pero no podemos limitar con un esquema. También es útil para describir interacciones entre bases de datos que no se apegan al mismo esquema. Un ejemplo de este modelo semiestructurado es la imagen que se encuentra en la parte inferior. Tenemos que el procesador XLS se relaciona con XML, pero antes de eso tenemos que dos bases de datos XLST y XML se relacionan con el procesador principal para sacar un solo documento. A continuación yo les voy a explicar sobre el modelo de contexto. El modelo de contexto es aquel que puede incorporar elementos de otros modelos de bases de datos, tales como los modelos orientados a objetos, los semiestructurados y los de red, los cuales ya vimos anteriormente, según sean necesarios. Los modelos de contexto por lo general muestran que el entorno incluye varios sistemas automatizados. Por consiguiente, se dice que los modelos de contexto simples se usan junto con otros modelos como los modelos del proceso empresarial. Un programa en los que se puede utilizar estos tipos de modelos es Ludichart, el cual es un espacio de trabajo gráfico que combina diagramas, visualiza los datos y colabora para acelerar la comprensión e impulsar la innovación. Como podemos ver en la primera imagen, nos presenta un diagrama de contexto, en donde el eje central se basa en el sistema de compras, tomando el departamento de planeamiento, al proveedor y al gerente. En este caso vemos que está conectado por enlaces o ramificaciones. En este caso está la solicitud de compra, de ahí sale el orden de compra, el pago y la factura, los cuales son destinados al proveedor. Y finalmente, el informe de compras va a ser destinado al gerente y la solicitud de compra va a ser destinada al departamento de planeación. Otro modelo que encontramos en este conjunto de datos SQL es el modelo asociativo. En este modelo, los datos se dividen en entidad y asociación, de manera que una entidad es todo lo que existe de manera independiente, mientras que una asociación es algo que solo existe con relación a algo más. Dicho esto, los datos se estructuran en dos grupos, elementos y enlaces. Un elemento es aquel en donde cada uno tiene un identificador único, un nombre y un tipo. Los enlaces vienen a ser donde cada uno tiene un identificador único e identificadores únicos de una fuente, verbo y objeto. La información se almacena mediante la fuente y cada uno de los tres identificadores pueden hacer referencia ya sea a un enlace o a un elemento. Como podemos ver en la siguiente imagen, vemos los rectángulos que dicen viaje, ciudad y cliente. Esos vienen a ser los elementos de este modelo asociativo. Mientras que lo que dice recorrido, reparto, vienen a ser los enlaces, ya que todos ellos están conectados entre sí y nos indican la asociación que entre ellos mantienen. A continuación les voy a hablar sobre los diferentes modelos de bases de datos no SQL. En este caso encontramos tres tipos que son el clave valor, el documentos y el gráfico. El clave valor nos dice que son altamente divisibles, ya que nos permiten un escalado horizontal a escalas que otros tipos de bases de datos no pueden alcanzar. Los casos de uso como juegos, tecnología publicitaria e IoT se prestan particularmente bien con el modelo de datos clave valor. En este caso encontramos que Amazon DynamoDB está diseñado para proporcionar una latencia de milisegundos constante de un solo dígito para cualquier escala de cargas de trabajo. Como podemos ver en la segunda imagen, encontramos un ejemplo de modelo de base de datos clave valor. En este caso vemos que tiene una clave por cada usuario y a la vez tiene un valor al lado de cada usuario, que en este caso si nos fijamos en el primer ejemplo, nos presenta un usuario llamado ALC y su valor y su clave es de 11,67.
Incluso vemos asimismo otro usuario de nombre Miller, el cual tiene una clave valor de 570 y así se va juntando con los demás usuarios y podemos ver la misma similitud. Eh, Otro tipo que encontramos aquí es el documentos. Es aquel que en el código de aplicación los datos se representan a menudo como un objeto o un documento de tipo JSON, porque es un modelo de datos eficiente e intuitivo para los desarrolladores. En este caso, las bases de datos de documentos facilitan mucho a los desarrolladores el almacenamiento y la consulta, ya sea en bases de datos mediante el uso del mismo formato o mediante un documento el cual se emplea diferentes códigos de aplicación. El modelo de documentos funciona bien con catálogos, perfiles de usuarios y sistemas de administración de contenido, en los que cada documento es único y evoluciona con el tiempo. Aquí encontramos que Amazon Document DB con compatibilidad para MongoDB y MongoDB son bases de datos de documentos conocidas, ya que nos proporcionan APIs poderosas e intuitivas para un desarrollo flexible e iterativo. En este caso, podemos ver en la tercera imagen un tipo de modelo de base de datos de documentos, en donde vemos que cada documento está dividido entre llaves, en donde ahí se ponen los campos. En este caso vemos que está un campo ID, un campo de nombre, de apellido y de unidades. En ese formato se va a mantener con los demás documentos para generar una colección más grande e entendible para el usuario. Y finalmente encontramos los gráficos. Aquí el propósito de una base de datos gráficos es que facilite la creación y la ejecución de sus aplicaciones, ya que funcionan con conjuntos de datos altamente conectados. Los casos de uso típicos para una base de datos de gráficos incluyen normalmente a las redes sociales, motores de recomendaciones, detección de fraude y gráficos de conocimiento. En este caso, en Amazon Neptune es un servicio de bases de datos gráficos muy recomendado y a la vez es completamente administrado para este tipo de modelos. Como podemos ver en la imagen, en la primera imagen, vemos un usuario de nombre Jack y unos usuarios adicionales que son considerados amigos de esta persona. Y en este caso vemos la relación gráfica que tienen el uno con el otro, y así sucesivamente con el resto de usuarios. A continuación encontramos ventajas y desventajas de los modelos de datos. Las ventajas más reconocidas son que poseen una portabilidad entre plataformas. Adicionalmente pueden gestionar y manejar grandes volúmenes de datos, volviéndola esta la ventaja más importante, ya que se los puede utilizar en aplicaciones relacionadas al Big Data. También facilita la administración de bases de datos, puesto que se cuenta con capacidades de distribución de datos y recuperación automática. Son versátiles, ya que nos permiten el crecimiento de volúmenes de datos, así como introducir cambios sin necesidad de modificar la estructura. Además, cumplen con estándares definidos por el lenguaje SQL, lo que crea criterios de uniformidad de la información. Y finalmente, poseen una escritura simple, lo cual facilita mayormente la comprensión de las operaciones que se va a realizar en cada modelo. Así como encontramos ventajas, también encontramos desventajas. Las desventajas son que poseen una complejidad en la instalación, ya que estos modelos se ven condicionados por el sistema operativo en el que deben funcionar, ya que los modelos no funcionan en todos los sistemas operativos, sino tienen que ser exclusivos y adecuados para cada tipo. Además encontramos que tienen una interfaz compleja. También se puede implementar características de forma patentada, que pueden bloquear al proveedor si no lo saben manejar bien. También encontramos algunos modelos que no tienen atomicidad y su uso es relativamente reciente, además tiene una consecuencia en la falta de estandarización en el lenguaje que se emplea y además una falta de información sobre las herramientas y sus características. A continuación vamos a
explicar cómo se debe realizar un modelado de datos eficiente. Para realizar los tipos de modelos descritos anteriormente, se pueden manejar diferentes bases de datos, pero siempre y cuando es necesario seguir los siguientes pasos. Primero, identificar tipos de entidades. En este caso, cabe recalcar que un tipo de entidad puede representar una colección, ya sea de personas, lugares, cosas, eventos o conceptos. Idealmente, una entidad debería ser normal y de datos. También tenemos como segundo punto identificar atributos. Este punto es importante ya que cada tipo de entidad tendrá uno o más atributos de datos. Los atributos también deben ser coherentes desde el punto de vista de su dominio, ya que al obtener el nivel de detalle correcto se puede tener un impacto significativo en los esfuerzos ya sean de desarrollo y mantenimiento. También tenemos como tercer punto aplicar convenciones de nomenclatura. Estas directrices deben incluir convenciones de nomenclatura para un modelado lógico y físico. Las convenciones de nomenclatura lógica se caracterizan porque deben centrarse en la legibilidad humana, mientras que las convenciones de nomenclatura física reflejarán condiciones más técnicas y especializadas. Como cuarto punto tenemos identificar relaciones para posteriormente aplicar modelos de datos. En este caso, los patrones del modelo de datos son conceptualmente los más cercanos a los patrones de análisis, ya que tienen una relación que describen soluciones para problemas de dominio común. Los modelos que hay en este caso son una referencia muy buena para cualquier persona involucrada en el modelado del nivel de análisis que se emplee. Posteriormente tenemos asignar claves. Esto se hace con el fin de asignar una clave natural, que sea uno o más atributos de datos existentes y que sean exclusivos para poder trabajar en las diferentes bases de datos. Como siguiente punto tenemos normalizar para reducir la redundancia de datos. Esto se hace siempre y cuando con el objetivo de reducir y muchas veces eliminar la redundancia de datos. Una consideración importante que se debe tener aquí es que los desarrolladores de aplicaciones son increíblemente difíciles de manejar, ya que una base de datos relacional mantiene la misma información en varios lugares. Y finalmente tenemos desnormalizar para mejorar el rendimiento. Eso se lo hace para manejar un esquema de datos los cuales puedan ser utilizados en el tiempo. El objetivo principal del modelo es procesar nuevos pedidos de clientes en línea lo más rápido posible y así cumplir con los pasos para llegar al modelado de datos necesario. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la presentación de nuestra. Gracias.